mi nombre es Joshua Sánchez, soy curador de la exposición Alan Glass, Sorprendente Hallazgo. En esta ocasión vamos a tener una visita virtual a través de la exposición que se encuentra actualmente en el Museo del Palacio de Bellas Artes. Antes de iniciar, me gustaría comentar que este proyecto fue desarrollado por un equipo curatorial integrado por Abigail Susik, Christopher Nohedl y Javier de la Riva, y yo. Y en conjunto desarrollamos este proyecto, esta exposición, que busca revisar la obra de uno de los últimos surrealistas que decidieron vivir en México y desarrollar desde aquí su práctica artística. La exposición es una revisión a profundidad que incluye obras icónicas del artista y también obras poco conocidas, obras bidimensionales. También se incluyen algunos materiales fílmicos que se desarrollaron durante la pandemia y que permiten tener una visión mucho más amplia de uno de los artistas fundamentales del movimiento surrealista. Alan Glass nació en Montreal, en Canadá. Tuvo una formación artística en esos primeros momentos. Alan Glass fue un artista que siempre fue un tanto disidente dentro de la práctica formal y académica. Él, según algunas noticias, según la bibliografía con la que disponemos, Alan Glass gustaba sobre todo de retirarse al Monte Bruno. Desde ahí posiblemente fue donde comenzó a crear estos mundos o estos espacios oníricos que posteriormente los desarrollaría en sus cajas surrealistas. Él, motivado por alguno de sus maestros, decidió mudarse a la ciudad de París. En ese espacio, en una ciudad que resentía todavía algunos de los efectos de la Segunda Guerra Mundial, se logró vincular con algunos de los artistas que residían en ese espacio y que formaban parte del movimiento surrealista. Recordemos que muchos de ellos habían iniciado una diáspora anteriormente, pues producto justamente de la Segunda Guerra Mundial, pero aún se encontraban algunos de ellos. También algunos artistas latinoamericanos, como fue Alejandro Jodorowsky, con quien entró en contacto al poco tiempo de haber llegado a la ciudad de París. Y en estos momentos, con la recién inventada pluma Bic, se ponía a dibujar sobre algunos trozos de papel que iba encontrando en esos espacios, ¿no? Y era como dejaba que la música entrara en sus oídos, en su cabeza, en su cuerpo. El compás del jazz, él comenzaba a improvisar, apagando un poco la parte sobre todo racional y dejando que el inconsciente emergiera. En ese sentido, en esta primer sala van a encontrar algunos dibujos automatistas que no se habían mostrado anteriormente y que hace apenas poco tiempo, apenas un par de años, fueron localizados todavía en vida con Alan Glass. Como podrán ver en la parte posterior, se encuentra un muro que está inspirado en el muro magnético de Breton, pero que nosotros decidimos durante este proceso de investigación llamar la montaña sagrada. Y esto obedece de alguna manera a una de las piezas, Inquire Within, que se encuentra justamente al centro de este muro y que fue utilizada en la icónica película filmada por Alejandro Jodorowsky en 1973, y que es una película que ha sido asociada con el movimiento contracultural en México. Y es que las obras de Alan Glass se basan sobre todo en asociaciones libres. Alan Glass, después de su estancia en Francia, en París, motivado por una calaverita de azúcar que encuentra en el estudio de uno de sus colaboradores cercanos, decide viajar a México. Este viaje en 1961 le abre todo un campo a nivel visual, a nivel sonoro, a nivel material, de una realidad muy distinta. Esta estancia de Alan Glass cambia radicalmente su manera de ver el mundo, su propia producción artística. Está durante un año, regresa a París solamente para recoger sus cosas y vuelve a México.
en 1963. Y bueno, desde entonces México ocupa un lugar de residencia permanente para Alan Glass. Él le gustaba coleccionar, salir a los mercados de pulgas a encontrarse con un próximo sorprendente hallazgo. La Lagunilla era un espacio recurrente, pero también el espacio del Jardín Pushkin, que se encuentra entre la colonia Doctores y la colonia Roma Norte. Ahí Alan Glass recolectaba muchos de los objetos que después incluiría en estas cajas. Bueno, nos encontramos en esta segunda sala, en la sala González Camarena, aquí en el Museo del Palacio de Bellas Artes, en donde iniciamos con esta segunda sección titulada Objetos de Afinidad, que es una sección curatorial, pero que la fragmentamos. Objetos de Afinidad, un atlas de ensamblajes que se encuentra en la sala posterior, que es la sala Orozco. Aquí, bueno, podemos ver algunas de las piezas en gran formato que Alan produjo a lo largo de su vida, y algunas referencias, por ejemplo, también al romanticismo, específicamente el romanticismo alemán. Esta obra titulada Fantasy on a German Romantic Painting, o Fantasía sobre una pintura romántica alemana, en donde algunas de las lecturas que se han hecho, entre ellas Abigail Susick, menciona cómo Alan Glass todo el tiempo tiene esta idea sobre lo positivo, lo negativo, pero no en términos morales, no me refiero a eso, sino, por ejemplo, como una fotografía. Es decir, hay ciertos contornos que se permiten ver como si estuviese positivado la imagen y el otro estuviese en negativo. Entonces, es un juego sobre todo de espejos, los que podemos encontrar en la obra de Alan Glass, en donde parece la realidad desdoblarse en muchas piezas. En este muro nosotros decidimos agrupar algunas de las obras que están relacionadas con las aves, ¿no? Hay algunas obras de Alan Glass que pueden ser, digamos, hasta cierto punto interactivas. Son obras que integran ya sean elementos, como habíamos comentado anteriormente, de carácter industrial, sino también de carácter orgánico, lo cual en términos de conservación de las piezas plantea un reto, ya que pues estos elementos orgánicos, su descomposición o sus procesos son completamente distintos, por ejemplo, a un polímero y a la diversidad de plásticos que pudiesen estar asociados. Aquí tenemos una de las obras también como más recurrentes, o uno de los temas recurrentes, no solo en la obra de Alan Glass, sino también en gran parte del movimiento surrealista, que es la idea o la noción del huevo como un concepto, ¿no? Como un concepto de vida. Y en esta pieza, New Honey 2, Nuevo Rocío, Nueva Miel, se puede apreciar un panal de abejas, ¿no? Y es como esta suerte de abeja reina. Si observamos con detalle, está firmada sobre los huevos, y cada uno de los huevos, si nos acercamos, podemos observar cómo están trabajados de manera detallada. Y es que uno de los elementos que más destacan en la obra de Alan Glass tiene que ver acaso con esta obsesión con los detalles en cada una de las superficies. En este espacio es acaso de manera personal una de las obras que más me resultan atractivas por también el sentido del humor de Alan hasta cierto punto. Una suerte como de posicionamiento político en el cual Alan está planteando una idea del mundo, una acaso menos solemne de observarse, y él decide hacer estas esculturas, porque son unas piezas en bronce que hace a partir de las formas de las heces de una vaca. Además están posadas cada una de estas esculturas sobre unos cojines aterciopelados, lo cual da una sensación como de nobleza sobre este material fecal, de una entidad que para Alan era fundamental. Y es que me gustaría comentar que Alan, hacia la década de 1970, viaja a India, nuevamente como lo hizo en su momento cuando viajó a México, inspirado por, podríamos llamar, esculturas de carácter efímero y comestibles, como lo fue la calaverita de azúcar. Él viaja a India para
para revisar algunas de las... Él había observado que había esculturas que en contextos religiosos se creaban con mantequilla. Entonces él viaja a India, ve como toda esta forma de ver el mundo y también puede conocer la manera en la que los habitantes de ese país, de esa región, tenían con respecto a la vaca, ¿no? Como una entidad sagrada. Es bajo toda esta concepción y cosmovisión del mundo que Alan es que estructura cada una de sus piezas. Nos encontramos en la sala, en la Galería Orozco, en donde está esta sección que titulamos Un Atlas de Ensamblajes. El título remite a esta idea, por una parte del Atlas, que hemos comentado como una estrategia conceptual para poder asociar distintos objetos, distintas imágenes, con la idea de encontrar casi un sentido oculto en cada una de ellas, lo que subyace. Y por otra parte, la noción del ensamblaje, que es un concepto que ha sido utilizado como una estrategia dentro de la producción artística y que tiene que ver con cómo se integran distintos elementos en una composición generalmente de carácter tridimensional. Aquí se encuentra una de las obras de Alan Glass que se llama Surcidos Invisibles, una obra de 1966 y que se puede leer en la parte inferior, en la parte superior Surcidos Invisibles en luz de neón y en la parte inferior una frase escrita en francés cuya traducción podría ser: corran todos al abordaje, yo hago todos los arreglos, aporto gran cuidado a las costuras, a los desgarros como a las roturas. Es una manera, hasta cierto punto, de poder traducir esta frase y que, bueno, nos permite tener una idea sobre la concepción de Alan en torno al mundo, que es lo que vamos a poder descubrir en esta sala. Tiene que ver con esta preocupación de Alan en torno al deterioro por una parte del mundo, de la naturaleza, y por otra parte también al deterioro de la vida misma en la Tierra, ¿no? Y aquí hay este mapamundi, que está con un conjunto de cáscaras de huevo que están reventadas, que están fracturadas, y de alguna manera tiene que ver con eso, ¿no? A partir de la producción, a partir del arte, de la asociación de distintos objetos, buscar surcir el mundo para componer, para restaurar lo que en otros contextos ha sido destruido por las guerras, por la violencia, por el extractivismo, la devastación. Y bueno, Alan desde su obra busca la reconstrucción por ejemplo, de estos paisajes o de estos elementos. Nos encontramos en el Jardín de las Diosas y lo primero que podemos observar son estos modelos Brendel que, como comentamos anteriormente, Alan los encontró en la década del 2000. Estos modelos, si los observamos a detalle, si nos acercamos, nosotros buscamos restaurarlo lo mínimo posible, es decir, solo modificar aquellos elementos que son necesarios para poder ser exhibidos de la manera más adecuada. Podemos observar, por ejemplo, cómo se encuentran algunos sellos de las aduanas y también algunas etiquetas que dan cuenta de específicamente haber sido fabricados en esta empresa Brendel, ¿no? Como comentábamos, estos modelos tienen la función, es entender la manera de operar de cada uno de estos organismos, y en ese sentido se pueden armar y desarmar, fragmentar los elementos. Aquí hay distintos tipos de especies del mundo vegetal que es altamente probable que Alan Glass los haya modificado entre ellos, es decir, que haya realizado mezclas por sí mismo de cada una de estas especies. No lo sabemos con certeza. Nosotros cuando visitamos su estudio, así estaban establecidos, y bueno, lo que nosotros decidimos hacer es presentarlo como una suerte de jardín en donde florecen cada una de estas
flores y asimismo las ideas de Alan. Estas obras, que son estas pinturas invisibles, tampoco se habían mostrado con anterioridad y es posible que puedan ser no necesariamente el precedente en un sentido genealógico, pero sí un antecedente desde un punto de vista técnico de obras que desarrollaría hacia la década de 1970. Algunas de las obras están en superficies, por ejemplo esta que se encuentra sobre elementos de carácter animal, piel de animal, y otras pues sobre papel, ¿no? Como estas obras que nosotros en el conjunto de la sala decidimos ponerlas yuxtapuestas, porque al tiempo que son paisajes, también da la impresión de ser, o sea, no es una unidad del paisaje, son paisajes que cuando uno se acerca nuevamente puede apreciar el detalle de cada una de las obras. La exposición cierra con este conjunto de obras y esta obra que les comentaba anteriormente, el Magical Peephole Box, donde si uno se acerca puede apreciar lo que parece ser una suerte de escenario. Buscamos que sea acaso solo un ejercicio inicial que permita revisar su obra al futuro. Somos muy conscientes de que la obra de Alan Glass es inmensa, acaso inabarcable, y en ese sentido nosotros buscamos con esta exposición mostrar algunos elementos que para futuros investigadores, curadoras, escritores les permita seguir profundizando sobre uno de los artistas más importantes del movimiento surrealista, sobre Alan Glass.